Bueno, aquí estamos de nuevo dialogando juntos, esta vez en este programa que hemos llamado La historia en el presente, y hemos llegado, a partir de todas las programas anteriores, a un momento histórico muy importante, que es el peronismo, ¿no es cierto?, y la presencia del pueblo generando una historia reciente y latente entre nosotros, que todavía vibra en la realidad argentina, con todos los acontecimientos que se van sucediendo y que nos tienen a todos conmovidos, y a nosotros también nos involucra, tomando parte ideológicamente de lo que es realmente el proceso que cumplen los pueblos cuando descubren cuál es el camino a seguir para lograr su verdadero bienestar y su conciencia de nación y de patria. Así que, ¿quién va a hablar? Muy bien. Yo creo que si vamos a hablar del gobierno peronista y fundamentalmente de las críticas que desde los sectores de la oposición le hicieron, lo más importante, lo que realmente modificó la estructura del país, digamos, todo lo que venía, fue la economía del peronismo. Hay, por lo menos, yo creo que 3 o 4 elementos fundamentales dentro de todo lo que fue, que justamente fueron los donde se centraron las mayores críticas. Uno, el tema de los ferrocarriles; otro, el tema del IAPI, o sea, del manejo del comercio, digamos, de exterior, de grano sobre todo. Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Exactamente. Otro, el tema del Banco Central, ¿no es cierto? Sí. Y, en última instancia, que todo eso se servía para un tema fundamental, que fue, de alguna manera, la transferencia de recursos de los sectores, digamos, agrícola, ganadero, que hasta ese momento eran los que se llevaban la torta más grande, hacia un desarrollo industrial, que también vamos a ver si lo charlamos un poquito, y hacia los trabajadores. Es decir, toda esa política fue, digamos, enfocada hacia la creación de una industria, en última instancia, sustitutiva de importaciones, una industria liviana, y una creación de empleo que redunda en un estado de bienestar. Las otras críticas hacia la libertad, esas cosas, en general escondían fundamentalmente la crítica a que en la economía del peronismo tocó los intereses fundamentales de la estructura económica oligárquica. Yo creo que ahí hay 2 elementos que tenemos que tener en cuenta al analizar el peronismo. El primero es la importancia de la política en relación a la economía. O sea, hasta ese momento, básicamente, las decisiones políticas estaban condicionadas por la economía. O sea, la política era la herramienta para aplicar políticas económicas. Estamos charlando, discutiendo, digamos, analizando lo que fue el gobierno peronista. El gobierno peronista tuvo, obviamente, una oposición muy dura y se centraba aparentemente en temas como la libertad, la falta, digamos, de libertad de prensa, libertades personales, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que más preocupaba a los sectores opositores fue la política económica de Perón. La política económica se basa en un elemento fundamental, que es la intervención del Estado en la economía. Y aparecen 3 o 4 ítems importantísimos que marcan ese hecho y que fueron objetos de críticas muy, muy duras, tanto de los sectores oligárquicos como de los sectores de la izquierda liberal, llámese socialismo o comunismo. Uno, la compra de los ferrocarriles, la nacionalización de los ferrocarriles, y agreguemos también la de los teléfonos, ¿no? Y obviamente. Otro, el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que
centralizaba, es decir, y de alguna manera, es decir, regulaba todas las compras de, digamos... El comercio exterior. Todo el comercio exterior, o sea, compraba a los productores y vendía al exterior. Claro. Otra fue... Perdón, hacía lo que hoy hacen 4 o 5 cerealeras. Bueno, y que la hacían en ese momento Antes y después. También. Y otro fue el tema de la nacionalización del Banco Central, que Sí, es un claro. tema muy, muy interesante. Todas esas políticas, en última instancia, redundaban en una transferencia de recursos de los sectores, de los intereses, tanto, digamos, de la oligarquía como del capital extranjero, hacia la producción industrial, hacia el desarrollo de una industria liviana, que además permitía el desarrollo de empleo, o sea, la aparición de fuentes de trabajo, y la distribución distinta de lo que sería la torta económica. Yo te diría que básicamente lo que intentó el gobierno peronista y llevó a la práctica en buena medida es, primero, subordinar la economía a la política. Perfecto. La prioridad era la política. Las líneas de pensamiento político eran las que mandaban y la economía era una herramienta. Claro, o sea, buscaba los recursos económicos Exacto, para aplicar esa al revés de lo política. que se había hecho hasta ese momento. Y la segunda cuestión era algo que todavía estamos discutiendo, que creo que es una discusión sin sentido, que era la necesidad de desarrollar un país industrial. No hay países desarrollados sin industria. Y de algún modo el IAPI funcionó como eso. Claro. O sea, manejo los recursos del sector primario, o sea, de la ganadería y de la agricultura, y parte de esos recursos los transfiero al sector industrial. Hay algo que en general, digamos, no se oculta sobre el IAPI, ¿no? Porque en realidad la estructura económica antes del IAPI era que había una estructura, digamos, de distintas etapas. Había el productor, sobre todo el pequeño productor, que tenía que venderle al acopiador, al dueño del almacén, que a su vez le pagaba con semillas, con herramientas. Eso iba subiendo hasta que terminaba en las 3 o 4 empresas, digamos, Dreyfus, Bungebord, De Rieder y alguna otra más, que era la que ganaba. El IAPI lo único que hizo fue sacar de todo esa intermediación, pagarle al productor un valor. Creo que si en un momento le liquidaban el dólar a 5 pesos, sí, y lo vendían a 15. Voy a decir algo que a lo mejor ya dijimos algunas veces. La economía es un juego de suma cero. Sí. O sea, lo que ganan unos los pierden los otros. Y con la instalación del IAPI seguramente se perjudicaron y mucho estas grandes empresas que manejaban el comercio exterior. Ahora, pero al pequeño productor eso es lo favoreció, porque el pequeño productor tenía un precio sostén. Entonces, por eso digo, en economía las cosas no son ni buenas ni malas en general, son buenas o malas para. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el gobierno peronista hizo cosas buenas para un sector y malas para otro. Y entonces es imposible ponerse de acuerdo. Todo esto tiene que ver con las cosas concretas que se hicieron en función de un pensamiento político y un pensamiento social, ¿no? Y que tiene que ver con la soberanía y con todo lo que ya sabemos. Pero lo que yo quisiera acotar es que de lo que estamos hablando tenemos que deducir de que los que reaccionaron en contra de todas esas medidas, que era en realidad una reacción en función de sus intereses, que porque los eran afectados directamente, utilizaban lo ideológico aparentemente, hablaban de la libertad, hablaban de la república, hablaban de cosas que no de ninguna manera aludían exactamente a lo concreto que fue la creación del IAPI, la nacionalización del Banco Central. Leo, eso está en la naturaleza humana. Bueno, nadie te va a decir que está en desacuerdo con una determinada medida si eso es un concepto que favorece a todos.
salvo a él. Y entonces esa persona va a buscar alrededor del hecho en sí. Bueno, pero Bueno, estoy de acuerdo. eso es natural. Claro. Pero lo que quiero decir es que al peronismo, todo aquel que lo negó, utilizó esos tipos de argumentos, no los argumentos concretos de las medidas que sirvieron para defender los intereses nacionales, Y además, sino que los argumentos claro, eran abstracciones Sí, que la gente en general, Claro. la clase media y alta, los Ah. tomaba como válidos y nunca objetaban las verdaderas medidas que se tomaban en defensa vos fíjate, perdón, que eso que decís vos es totalmente cierto. Lo más interesante era que mucho de lo que objetara la oligarquía, me parece lógico, porque Claro. estaba tocando el bolsillo de ellos, pero de algunos que en realidad se beneficiaban, porque aparecía una industria, tenían empleo, cobraban un sueldo, cobraban un aguinaldo, esa gente, También. por un tema ideológico, por digamos, la publicidad, o por sentirse pertenecientes a un nivel social más alto, criticaban no algo que se lo confunda con los populares. Y si querés nos metemos en el tema de la cultura, que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. ¿Qué quiero decir con esto? Se elaboró, no nos olvidemos que estamos hablando de un gobierno que se hizo cargo del poder luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, con un país en pleno desarrollo que que lideraba el mundo. Me refiero concretamente a los Estados Unidos. Y que estaba en contra de este proceso. Claro, claramente entonces, lo que hizo el embajador norteamericano por fue supuesto, la oposición. entonces hubo un avance muy serio contra nuestra cultura, contra nuestra identidad. ¿Y cómo era ese avance? Bueno, todo lo que pertenecía al pasado era antiguo. Voy a dar un ejemplo con el tango. El tango era cosa de viejo. Ahora, cosa de viejo, si vos te pones a pensar que Troilo debuta en 1939 y tenía 21 años, entonces no era tan viejo. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos brillo a lo otro y decimos, lo moderno es esto. Lo moderno es ponerte un jean, bailar rock. Bueno, eso es lo que, eso es lo que se le vende a un gran sector de la población. Por ahí le entras y después le vendes todo lo demás. Y entonces esa persona que se siente moderna, no que es moderna, sino que se siente moderna, y bueno, es un aliado de los sectores poderosos. Los sectores poderosos antes, ahora y en el futuro siempre manejaron muy bien la comunicación. Y se sirven de los mediocres que pretenden parecerse a los sectores poderosos. Claro. Porque eso que vos pones como ejemplo, y que coincido totalmente, que es el tango, sucede con las artes plásticas, con la música. O sea, los artistas que respondieron a pautas propias eran subestimados, por supuesto, comparado a los artistas que respondían a las pautas establecidas en los grandes centros mundiales del arte. Claro. O sea, eso mismo ha hecho que en nuestra sociedad en general todavía mantenga ciertos criterios con respecto al juzgamiento de la obra de muchos creadores, porque ya que empezaste a hablar de la cultura... Bueno, sigamos con la cultura también. El tema, de muchos creadores que siguen sin tener claridad con respecto a que eso sucede, esperando respuestas o dando respuestas a planteos que no son propios, pero que de alguna manera están ligados a una concepción de lo cultural a nivel universal, sabiendo que en realidad no es universal nada que no tenga que ver con lo singular. En cambio, son, formas de expresión excelentes. Muchos de los grandes creadores han hecho obras muy importantes, pero que en el fondo no tienen nada que ver con la raigambre del tiempo y del lugar. Bueno, pero si vos por eso yo mezclé la cultura con la economía. Si vos das un paso hacia atrás y volvés sobre el mismo tema, te vas a encontrar
con eso. Ese sector siempre es muy pequeño, el que maneja los grandes capitales, entonces necesita prosélitos. ¿Y por dónde le entra? Y le entra por los distintos aspectos. Y entonces le hace creer a esa persona que en realidad tiene los mismos principios que ese sector. O sea, yo para ser como ese señor que tiene toda la plata, tengo que cumplir determinados parámetros. Lo venden, lo adoptan, y bueno, y entonces allí cuelan toda la ideología. Vuelvo. Me gustaría después desarrollar... Vuelvo un poco a la economía. Volvé. Porque vos hablaste y dejaste, ahí tiraste una palabra que fue soberanía. Soberanía. Entonces, yo quisiera hablar un poco de la compra de soberanía, que es la compra de los ferrocarriles. Sobre los ferrocarriles se hablaron muchas cosas. Se compró Fierro Viejo. Se compró Fierro Viejo. Se compró Fierro Viejo. Entonces, hay una historia muy concreta. Es decir, los ferrocarriles, digamos, prácticamente después de 1930, con la extinción del desarrollo agrario argentino, con la caída, pierden capacidad rentable. Es decir, pero más que la caída, la estabilización. La estabilización, ya bueno, no crece, es decir, no hay más posibilidades de crecimiento. Hay una estabilización, pero hay un aumento de población. Entonces, claro. En realidad, entonces pierden, digamos, rentabilidad. Sí. Entonces, los ingleses que perdían plata, no, porque la ley Mitre implicaba que todas las compras que tenían que ver con los ferrocarriles, sea desde una locomotora hasta el jabón del baño del tren, habría que comprárselo a los ingleses. Venían barcos ingleses, o sea, el gran negocio después de esa época de los ingleses era ese tipo de cosas. Sí. Más las tierras. ¿Más? Más las tierras. Entonces... Perdón, y vos sabés que ese es un dato importante que mucha gente ignora porque, claro, ha pasado tanto tiempo y nadie se da cuenta. Si vos tomás, yo puedo hablar por conocimiento de la zona sur del Gran Buenos Aires, si vos tomás la línea ferroviaria y ves dónde se instalan las estaciones, con la excepción de Avellaneda, el resto de las estaciones de trenes tienen hacia un lado y hacia el otro de la vía las calles centrales. Claro. Entonces, también ocurre en el oeste. También ocurre en el oeste. Sí, entonces, en el norte, en todo eso. Por eso, ese ha sido el gran negocio. El tema de los ferrocarriles fue una de las grandes estafas de la nación. Por supuesto que siempre hay una contrafigura. Sí, bueno, pero los ferrocarriles pasaban en horario. Sí. Está bien, pero acá hay una cosa, es decir, los ferrocarriles, en un país tan grande como la Argentina, tenían una incidencia en la economía muy importante. A través de los ferrocarriles, los ingleses provocaban que algunos productos fueran rentables traerlos y otros no. Bueno, la conformación de la red ferroviaria, eso es cierto, en forma de abanico lo dice todo. No lo dice todo, porque falta otra cosa, que son los fletes. Sí, bueno. No, pero mira, yo te doy algunos datos para que vean lo que eran los fletes de esa época. Y todavía hay otra cosa más, vamos a agregar elementos para que la gente entienda que la cuestión es muy compleja. Sí. Entonces, si vos tomas un vagón, ¿no?, de 25 toneladas, ¿no es cierto?, y una ida y vuelta de 11.000 kilómetros, año 1940 más o menos, la hacienda se cobraba 366 pesos, el maíz 1.177, el lino 1.564, las conservas 2.263, la talabartería, que era un producto artesanal, 3.000, casi 4.000 pesos, mientras que la hacienda 300, los tejidos 4.300 y los artículos de almacén 33.000 pesos. Es decir, si vos llenabas un vagón, ¿no es cierto?, con artículo de almacén, pagaba 33.000 pesos. Si lo llenaba de vacas, pagabas 300. Eso definía una política económica. Es decir, el tipo que producía cosas en el interior no las podía mandar a Buenos Aires. Entonces, eso es justamente, diciendo lo que vos decís, ¿no es cierto?, esto es una cosa económica, pero es una política. Claro. ¿Por qué? Porque lo que ellos cobraban mucho flete, ¿de dónde venía?
salía más barato la importación de Inglaterra. Claro, bueno, pero eso no lo sabe la mayoría de la gente. Y yo quería agregar otro elemento, no había intercomunicación. O sea, si una persona producía en Córdoba y quería vender en Mendoza, sí, no había una conexión directa. O sea, a Buenos Aires, entonces, es decir, que toda esa política, digamos, primero, como decía vos, el trazado de los ferrocarriles que venían al puerto, pero a su vez la política de fletes, que implicaba que había productos que estaban fuera del precio de competencia. Eso llevaba a que los ingleses manejaran la política económica, la producción, digamos, del interior. A la revolucionaria Constitución de 1949, tan revolucionaria que algunos de los principios son inaplicables hoy. Cualquier aplicación de esos principios tildaría al gobierno de extrema izquierda, por decir de algún modo, suponiendo que las izquierdas y las derechas son económicas. Porque fíjate vos que lo que estamos hablando es de los ferrocarriles como una herramienta, como un instrumento de política económica y en última instancia como una herramienta de soberanía. Claro. Entonces, lo mismo le pasó a Irigoyen. Pero por supuesto. Cuando Irigoyen quiso, digamos, justamente lo que vos decís, quiso hacer un ferrocarril que fuera, digamos, de embarcación, del NEA hasta saliendo al Pacífico. Sí. Bueno, pero también nosotros no solamente nos podemos detener en lo que fueron los ferrocarriles, la marina mercante fue muy importante. Porque eso fue y es un déficit que tenemos. Claro. Nosotros exportamos, hoy estamos exportando, todo lo que exportamos sale prácticamente por barcos extranjeros. Bueno, ¿cómo puede ser que un gran productor como era la Argentina no tuviera marina mercante? Y tener una marina mercante le costó, y no pudo sacarlo a Irigoyen. Claro. Pero él lo logró usando muchas veces barcos de la Segunda Guerra Mundial, pero ni bien se pudo, se destruyó la marina mercante. Hoy no tenemos marina mercante. Claro, eso Santiago. Bueno, claro. Eso es soberanía. Si vos podés manejar tu comercio exterior y tu comercio interior, eso lo tiene que manejar el Estado. El Estado, nosotros. ¿Quién te va a decir de los que manejan los grandes intereses económicos que le importa un pito a la soberanía? No pueden decirlo. No. Entonces hay que disfrazarlo, hay que mostrarle otras cosas y sobre todo hay que decir, ¿para qué vamos a producir? Si total lo compramos más barato en el exterior. Pero no es solo eso. No es solo. Es un problema de soberanía, es un problema de decisión política. Y bueno, pero los ferrocarriles me manejaban la economía. Si los ingleses querían un determinado producto, quebraba. Bueno, esa es la realidad. Ahora, también es interesante pensar que todo esto que estamos diciendo está ligado directamente a una política manejada desde países como centrales como puede ser Inglaterra, Estados Unidos, ¿no es cierto? Metidos en nuestra propia tierra y manejando. Ese señor que está ahí atrás decía cipayos. Cipayos, y manejando, los cipayos serían los que entregan. Sí. Pero acá lo que pasa es que estamos hablando de una situación en donde tanto los ferrocarriles como la marina mercante y como tantas otras cosas, finalmente estaban siendo utilizadas y manejadas por intereses extranjeros imperiales. Esos intereses extranjeros, creo yo, que no hubieran tenido tanta importancia si no hubiera sido porque existieron cipayos. Claro, por eso mismo. Y el tema de los ferrocarriles, de la línea pasando lo mismo. Bueno, sí. Claro, el tema de los ferrocarriles ya viene de lejos. Desde la misma instalación de los ferrocarriles, fue un negocio de la oligarquía que conseguía las líneas y se las vendía a los ingleses. Esta es la realidad. Exacto. Nos guste o no nos guste, esta es la vera historia. Pero no deberíamos insistir en este tema para que todo el que escuche todo esto y de alguna manera pueda ser transmitido por quienes lo entendemos así, sepan que el país todavía está pendiente de intereses
que no son los nuestros y que deforman y desvían la verdadera historia. Estaríamos hablando de un estado utópico, de una historia utópica, porque si uno se pone a analizarla en proyección, la conquista se hizo con la cruz. Y bueno, y cuando no bastaba la cruz, era con la espada. Sí. Y acá siempre pasó lo mismo, o sea... Pero porque haya pasado siempre lo mismo. No, es que no es que uno quiera, es la realidad. Porque, ¿por qué no analizamos la voluntad popular, la expresión popular? Perón asume la segunda presidencia, en esa segunda presidencia ya votan las mujeres, que era una injusticia suprema hoy en tiempos de reivindicaciones femeninas. Pensar que la mujer no tenía derecho a voto era francamente un espanto. Bueno, pero Perón gana las elecciones para la presidencia que va a asumir en 1962, las elecciones son en finales del 51, sí, la fecha la tengo por acá, el 9 de noviembre del 51. Perón saca el 62% de los votos contra el 32% de la UCR. Estamos hablando del año 51. 4 años después le pega una patada. Nunca se respetó se respeta la voluntad popular en tanto y en cuanto la voluntad popular no afecte los intereses, y esto es así desde que el mundo es mundo. Desde la que ¿Es resignarse eso? No. Pero acá hay una realidad que me parece que tenemos que asumir. Eso es lo que pasa. Ahora, si lo ignoramos, no es que nos resignemos, todo lo contrario, pero para no resignarse es importante saber que existe. Es lo que estoy diciendo, por eso estoy diciendo eso. Decía. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es necesario que esa conciencia, ¿no?, de la dependencia de intereses que están por encima de lo nacional, digamos, sea la que se comprenda al margen de las reivindicaciones propias de cada gremio, de cada Pero los sectores ciudadano. que manejan el poder no son tontos. Y ellos tienen los medios de comunicación donde la gente, los cipayos hablan. Y los que nosotros, tienen el poder, perdóname, los que tienen el poder, cosa que tenés razón, los que tienen el poder no tienen quizá la idea de que la historia tiene un tiempo diferente, un tiempo que excede la vida humana, la vida de un ser humano. Voy a poner un ejemplo muy específico. A Jesucristo lo matan los romanos y hoy la Iglesia Católica tiene sede en Roma y el cristianismo tiene sede en Roma. O sea, que el pueblo que fue de alguna manera negado y juzgado y sacrificado por un imperio, ¿no?, como el romano en su momento, termina siendo copado por un pensamiento y un sentimiento que tiene que ver con ese pueblo, y la sede de nada menos que del imperio hoy es cristiana. Sí, es verdad eso, pero aquí tenés que medir los tiempos. Entonces, los que hacen negocio lo hacen ya. Y a los que no hacemos el negocio, los que queremos a la patria, proyectamos a lo largo de la historia del país. Exacto. Porque detrás nuestro vienen nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso estamos acá hablando así. Claro, bueno, pero si no reconocemos la inmediatez de los intereses... Hay que reconocerla. Y esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, sí, tenemos que analizar las cosas de ese modo. Y fundamentalmente creo que lo más importante es convencer a la gente, o por lo menos darle las herramientas para que sepan que son engañados. Exactamente. Bueno, creo que ahí coincidimos totalmente. No, totalmente coincidimos. Lo que ocurre es que una cosa es el proceso histórico, que como vos decís, tiene unos tiempos diferentes, y otro es que en esos tiempos que se va desarrollando la historia van quedando generaciones. Entonces, claro, la política, ¿no es cierto? La política, a diferencia de la historia, los historiadores estamos en el hecho de analizar lo que ocurrió. Sí. El político tiene que tratar de analizar lo que va a ocurrir para establecer las estrategias, para garantizar, para tratar de que la gente que vive en esa etapa histórica tenga una mejor vida.
porque si no, de acuerdo. caemos en un planteo casi místico. Es decir, No. con toda, digamos, bienaventurados sean los pobres No, porque no. de ellos sea el reino del cielo. O No, sea, no. bueno, no, ya sé que no querés decir eso, pero te quiero decir, hoy, vos necesitas resolver los problemas que tiene hoy la gente. Pero Porque vos no podés decir, mira, Estoy de acuerdo con vos. dentro de 20 años se va a resolver. No, pará, negro. Pero, Pero, mira, pero esta hay es- una palabra que hay que agregar. La palabra es resistencia. O sea, todo puede suceder, puede llegarse de un extremo al otro, como dije, de un pueblo sojuzgado a un pueblo dominador, a través de qué? De la resistencia. Y la resistencia, y hoy hablaste de etapas, las etapas son eslabones históricos. Sí, de acuerdo. Nosotros estamos Sí, viviendo Leo, pero una etapa cuando en uno- la que tenemos que ejercer la resistencia. Cuando uno analiza la necesaria. historia, como dice Alejandro, está analizando lo que pasó, está sacando fotos. Y entonces después hace en Previendo. función de, sí, hace en función de eso todas las críticas posibles. De hecho, recuerdo cuando estudiábamos economía, estábamos con un grupo de compañeros estudiando economía y criticábamos la lentitud con que Perón encaró el proceso de industrialización pesada. Claro. Por aquellos años lo fundamental era tener siderurgia, hoy de pronto esto ha cambiado. Bueno, pero entre la teoría y la práctica hay una gran diferencia. verdad. Y una persona que estaba allí, que no formaba parte de la discusión, dijo, siempre ustedes se olvidan de algo que es fundamental. El pueblo venía, entre comillas, hambreado, no hambreado como en estos términos, y quería tener la heladera, el lavarropa, la cocina. Entonces, esa fue también la prioridad, o fue la prioridad, desarrollo una industria liviana para satisfacer necesidades. Entonces, hay que tener un equilibrio en el... Pero de ahí viene, digamos, eso no, uno puede, digamos, lo que hacemos historia, como podemos analizar los hechos que ocurrieron, podemos sacar conclusiones y opiniones. Es cierto, sí, en ese momento Perón, y sobre todo, digamos, a través de su ministro de Economía o de Hacienda, en ese momento se llamaba Miguel Miranda, que era un empresario, Sí. Un comerciante, sí. Entonces, de alguna manera, esa era la línea que le permitía, es decir, manejar, digamos, darle satisfacción a la gente en su momento. Por supuesto, eso también provoca que en el devenir del tiempo Argentina tenga una falencia, ¿no? Además, y eso aparece, las críticas fundamentales a esa política aparecen dentro de las filas del ejército. claro, porque acá hay una realidad, y es la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, hay sociedades en las que vos decís, bueno, vos podés decir al pueblo, hay que sacrificarse durante 30 años para tener, por ejemplo, una industria pesada. Y ya está, se toma la decisión y se sigue adelante. Anda a decirle al pueblo argentino que espere 5 años o 10 años. Tenemos una idiosincrasia, No, de acuerdo, tenemos una naturaleza que es distinta. Yo no digo ni mejor ni peor, distinta. En realidad queremos disfrutar la vida. En Sí, el fondo, pero- somos latinos. Bueno, Bueno, pero, espera, es decir, espera, esos latinos en otro lado han hecho otras cosas. No es yo no creo que sea un Bueno, problema de Bueno, pero latinos. espera, vamos a aclarar. Vos decís eso, pero estamos hablando de que Perón desarrolla la industria liviana en función de las necesidades directas y concretas del No pueblo. es tan lineal la cosa, No ¿no? importa, pero es verdad, es verdad. El gran desarrollo Ahora, fue la industria liviana. la Porque austeridad- también los empresarios no querían invertir mucho. Aquí, Esto también hay que aquí y en decirlo. otros lugares también, se desarrolla primero la industria liviana, pero lo que pasa al revés de los países que tienen mucho más poder y que tienen industria pesada, es que en esos países de industria pesada se empezó de una manera diferente la cosa. También no empezaron por la industria pesada, empezaron por la industria en general, y esa industria fue creciendo hasta hacerse pesada. Pero eso ya existía en esos lugares, mientras que acá no existía ni una cosa ni la otra. Había que empezar por alguna punta. A lo mejor yo lo dije de una manera más brutal. Tal vez lo que tendría que haber dicho es que el pueblo argentino es muy demandante, y no está mal. No, es que... Somos pero- así. Entonces no tenemos... Está bien, pero eso Yo también- no lo creo.
Perdóname que ¿Vos ahí crees no que, estoy de vos acuerdo. crees que nosotros Yo estamos no puedo- dispuestos no a estoy sacrificarnos 20 años, 30 años? El Yo no sé pueblo si es era demandante, tanto, mirá, no mirá puedo qué decir. interesante. El pueblo argentino es demandante. Sí. El pueblo argentino tuvo ahora, en este momento que estamos viviendo, Sí. la capacidad, o sea, la cultura cívica de no crear situaciones de violencia, a pesar de que el gobierno que tenemos y que se está terminando ha actuado durante estos 4 años en contra de los intereses del pueblo. Pudo haber reaccionado, pudo haber violentado, como otras veces pasó. Eso es aprendizaje cultura cívico. Cultura Y cívica, ese entonces aprendizaje. el pueblo quiere decir que tiene su conciencia. Bueno, decirle a este pueblo, y a mí en lugar de un demérito me parece un mérito, decirle a este pueblo que la luz que está al final del túnel está a 5 años vista o a 4 años vista. No, el pueblo se lo dijimos, se lo dijo nuestra vicepresidenta, y sin embargo, ahora ya estamos a la puerta, a la final del túnel. Claro. Y bueno, supimos, yo me incluyo como pueblo y nosotros, que hemos sabido esperar y aguantar esta situación, sabiendo que era posible también, como lo pudo haber demostrado la cantidad de enormes manifestaciones multitudinarias durante todos estos 4 años. Sin embargo, esas fueron manifestaciones concretas y reales, pero nunca violentas, porque sabíamos, y eso es cultura popular y es cultura ciudadana, Sí. sabíamos que la violencia iba a servirle al enemigo. Está bien, eso ya, volvamos- pero me parece que nos estamos, No, por eso, estamos perdón. tirando 50 años para acá. Sí, por eso. Yo creo Sigamos con el es una peronismo. decisión política, No es política. pero una decisión política estratégica que se tomó en ese Sí, momento, claro. analizando, supongo. Claro. Pero creo que históricamente, como un análisis histórico, creo que eso fue un error. Porque la ¿Cuál? dependencia, es decir, el meter todos todos los esfuerzos en la industria liviana, porque la dependencia, Eso es- la dependencia argentina continuó. O sea, en ese momento, es decir, en los sectores militares planteaban la necesidad de producción de armas y de producción de elementos porque Estados Unidos nos había boicoteado y Brasil se estaba armando. Perdón. Entonces, la única posibilidad que vos tenías, además el único que te podía vender armas era Estados Unidos, porque era el único país que estaba en condiciones, además estaban Se habían devastados. dividido el mundo, así que hemos quedado de Entonces, ese lado. ahí en ese momento, digamos, se tomó esa decisión que mantuvo la dependencia argentina. Porque Bueno, espera. en siderurgia, en petróleo, en todas esas cosas. Industria liviana, muy bien, industria liviana. Pero resulta que, como yo también lo viví esa época, Sí, está bien. Argentina, yo era soldado y trabajaba en difusión del ejército y tenía que hacer ilustraciones en un librito, una revista que se llamaba El Soldado Argentino. Y yo me acuerdo haber dibujado para publicar un auto que se llamaba el Justicialista, que se fabricaba en la Argentina, estoy hablando del año 51. Y después el rastrojero, Pero después eso no el es industria pulque. pesada, discúlpame. Eso no es industria pesada. No, estamos- el avión, los aviones no son industria pesada. Pero ¿cómo se construían esos aviones? Los aviones se construyeron, por supuesto, pero es decir, el material en ese momento fundamental, digamos, de todas esas cosas, era el acero. Y el acero lo tenías que comprar y los únicos que te podían vender era... Pero Hoy cambió, porque hoy te venden acero muchos países. me Más parece o que nos menos. estamos metiendo en algo que no dominamos totalmente, porque yo estoy seguro que también las grandes potencias necesitan comprar materias primas en otros lados, o sea, cada uno es dependiente de... Esa es la división del trabajo, Leo. Sí, Leo. Es lógico. Pero vos vendés materias primas. Pero Argentina empezó a fabricar aviones, empezó a fabricar automóviles, empezó a fabricar... Para, Leo, pongamos todas las cosas en su justa dimensión. Nosotros estamos hablando de un desarrollo tecnológico importantísimo, con la aparición o con la llegada al país de gente que había ocupado lugares muy importantes en el desarrollo industrial de Alemania, incluso el de Francia, y caemos en que Argentina fue uno de los 10 países o de los 5 países que primero hizo volar un avión a reacción. Sí, Estamos hablando del Pulque 1, pero no salieron de prototipos.
Pero eso, ¿Por qué no salieron? porque no nos dejaron salir, porque ¿Por qué no porque nos dejaron tiraron salir? abajo, ¿Por qué no nos dejaron salir? porque éramos en peligro. Pero, está bien, pero si nosotros éramos un peligro y teníamos un desarrollo industrial completo, lo hubiéramos podido hacer. Pero no es que hay siempre hay material estratégico. Mira, si vos tomas ese mismo ejemplo, vamos a ver justamente cómo se produce el atraso de la Argentina, que se da en todos los niveles. En ese momento en que Argentina ponía a volar el Pulqui, Brasil remontaba Barrilete. Hoy Brasil tiene una industria aeronáutica súper desarrollada. Nosotros estamos muy contentos produciendo un avión de entrenamiento, el Pampa. Creo que no tiene ni el 10% de componentes nacionales. Claro, ese es el Entonces, estás hablando de ahora. Y sí, estoy hablando de antes y de ahora. No, antes no era, ya, vos me acabas de decir que Brasil no tenía todavía. Leo, no nos vendieron los elementos estratégicos para poder desarrollar. Seguimos siendo dependientes. Pero claro que seguimos siendo dependientes. ¿Por qué no quebramos a ¿Por qué no cobramos la Esa es la dependencia? conciencia que tenemos que... No, no, pero la conciencia, Con conciencia se quiebra con plata. No, a la gente hay que hacerle entender de que la cosa no termina. Vos se lo podés hacer entender, pero si no tenés los capitales para el desarrollo, estás liquidado. Entonces somos escépticos. No somos No somos escépticos. es la historia de lo concreto, lo que pasó. Lo que somos es Pero realistas. lo que pasó hay que modificarlo. Pues yo Sí, no pero digo que no se no, estamos modifica analizando con lo que discurso, pasó. se modifica con hechos. Entonces yo correcto. necesito, claro. Vamos, yo estoy diciendo lo que pasó. Lo que pasó es que se apuntaron todos los cañones a la industria liviana porque eso permitía que la gente estuviera bien, eso es innegable. es verdad. Porque era Y lo en ese único momento posible. por ahí había podía haber los recursos y había, digamos, gente y sobre todo había una disposición y un pedido de sectores, digamos, más profesionales del ejército de desarrollar una siderurgia, porque en ese momento el acero era clave. Es Sí, verdad. hoy no es así, hoy no Sí, es sí, tanto. tenés razón. El acero en ese momento era clave. Entonces vos dependías del acero que te vendía Estados Unidos. O sea, lo mismo que pasaba con los ferrocarriles ingleses, es decir, pasaba con el acero. O sea, Claro, para construir todo eso teníamos que comprarle a ellos. Ahora, Eso es el tema. ¿No te llama la atención, Bueno. Leo, que cuando se producen las revoluciones, los golpes militares, lo primero que desactivan son las industrias estratégicas? Aún hoy Claro. se Sí, sigue haciendo. totalmente de Entonces, acuerdo. el punto es de mantener el equilibrio. Para el desarrollo necesitas capitales y también necesitas conciencia. Y en eso estoy de acuerdo. Bueno, que la gente... Liberación o dependencia, esa fue la palabra. Sí, está Que bien. todavía Y eso es lo que estamos diciendo. sigue De vigente. eso se Exactamente. trata y en eso estamos de acuerdo. Y bueno, Pero es romper la dependencia no es un tema solamente ideológico, es fundamentalmente un tema político y económico. y Vos dejás de ser, compartido, y compartido. sí, pero vos dejás de ser dependiente cuando vos sos capaz de de autoabastecerte, vas en un país que tiene Argentina, en minerales estratégicos, en De acuerdo. petróleo. Entonces vos no dependés, y hoy en tecnología. Hoy Estoy de es acuerdo clave. con vos, pero hay que crear un estado de conciencia, porque si no, somos cuatro gatos locos. que No estamos planteando no somos cuatro gatos locos. Bueno, Es decir, es una decisión, digamos, de los sectores que dirigen, están, en este caso del peronismo, los sectores que después vienen, la Libertadora, los sectores oligárquicos, tenían la conciencia de destruir cualquier cosa que significara romper la Muy bien lo dependencia. que dijiste. O Lo sea, dijeron, pero, por ejemplo, no iban a destruir la fábrica de heladeras. Escuchame, pará. Pero sí, El los estado de aviones. conciencia lo generaron Mitre y todo, y Sarmiento cuando en las escuelas primarias y secundarias y en la universidad planteaban cuestiones ideológicas. Eso es un estado de conciencia. La Argentina todavía vive con un estado de conciencia inculcado en las escuelas que todavía siguen, no sé si ahora en ese momento, pero creo que sí, siguen las mismas líneas ideológicas que nos impartieron, que nos entregaron al país. Pero yo estoy de acuerdo con vos, pero el estado de conciencia, es decir, vos estás hablando de algo que hay que hacer. No, está bien, ponele que esté. Vos tenés un estado de conciencia perfecto. Hay estructuras donde se van direccionando ese estado de conciencia. Sí. Partidos políticos, instituciones. Sí, señor. Esas estructuras, ¿no es cierto?,
son las que en última instancia van a llevar a ese estado de conciencia, Claro. a desarrollarlo. Bueno, en ese momento, en la época de Perón, había un estado de conciencia de un sector importante, digamos, de la población. Otro sector Claro, estaba es enfrentado. cierto. Había posibilidades. Se decidió, también una de esas por una situación política que no era tan clave. Es decir, yo no estoy discutiendo que, digamos, haciendo una crítica, estoy diciendo que en ese momento realmente no se utilizó para romper esa dependencia que aún está, que estaba de antes, no es que la inventó Perón. Se hicieron cosas como el IAPI, pero se volcó todos esos recursos en desarrollar la industria liviana. Cuando había sectores que le estaban planteando esos recursos, derivarlos allá. Son decisiones. Igual también una decisión fue derivar gran cantidad de recursos a la cuestión social. Por No supuesto. tenemos que olvidarnos de la importante obra que llevó adelante en materia de sanidad Ramón Carrillo. Por primera vez claro. tuvimos un sanitarista. Y Ramón Carrillo decía que la política en materia de medicina estaba sujeta a la política social. Por supuesto. De nada valía curar a un chico si después iba a la casa y se moría de hambre o estaba... Entonces, también ese equilibrio hay que mantenerlo. Ahora, los proyectos necesitan tiempo. Y cuando aparece un gobierno, como en este caso, el del Perón, que también pasó con el gobierno de Irigoyen, tiene una línea de pensamiento nacional, no digo popular porque siempre lo nacional es popular, luego siempre aparece el enemigo que lo destruye, porque es más fácil destruir que construir. Y este es el gran problema que tenemos a lo largo de la historia. Y si vos querés, yo pego un salto y me vengo al presente. Cualquiera que haya estudiado economía conoce muy bien qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo, lo voy a decir de manera brutal, para la clase media es pegarse un tiro en el pie. Porque el objetivo principal del neoliberalismo es romper con la clase media. Y la clase media, a partir de una gran política a través de medios, fueron los que salieron a votar. O sea, votaron a favor de su enemigo. Como decía Coincido. Claro, y ese es el problema. Por eso a mí me parece, no es que uno se resigne, sino que uno tiene que tener conciencia del estado donde vivimos, saber que esto es lo que existe y entonces tratar de no de convencer, sino de darle a la gente, sí, persuadir o lo que sea. Miren, esto es así. Saber los límites. Conocer los límites, saber qué es lo que hay detrás de cada propuesta. Porque esa es la realidad. Es lo que decís. Y yo Gracias, creo que Leo. eso que estamos haciendo los tres. Y eso es es eso. de eso se trata. Acá. Es tratar de conseguir una toma de conciencia para evitar cada 5 años, cada 10 años, caer en los mismos errores. Sí, señor. Pues fíjate que las mismas discusiones, ¿no es cierto?, que se daban en esa época con una institución clave en la economía, que es el Banco Central. Claro. El Banco Central fue creado, vos podés explicarlo claramente. Fue creado a través de un acuerdo con los ingleses, luego del pacto Roca-Runciman, ahí aparece un señor de apellido... Neumeyer. Lord, no me acuerdo el nombre, bueno, pero el Banco Central era manejado por los ingleses. Sí, tenían los bancos... La moneda argentina manejaba los ingleses. Pero en la época de Perón, ¿qué se hace? Se nacionaliza el Banco Central. Y entonces hoy siempre sigue la discusión esta, si el Banco Central, fíjate vos, continúa, el Banco Central tiene que ser independiente del gobierno. Sí, es al revés. Es decir, que un gobierno sube, votado por el pueblo, ¿no es cierto?, toma una línea económica, pero el Banco Central es autárquico, está independiente. La política económica es una herramienta de soberanía. Por supuesto. Bueno, entonces hagamos una cosa muy práctica, dolarizamos la economía y ya está. Claro. Y entonces lo que estamos haciendo es perder una herramienta estratégica. Entonces, esa es la realidad. Así Bueno, yo creo que hoy ya hemos hablado un rato largo, nos están haciendo señas que debemos cerrar, pero lo que más importante me parece a mí es que con facetas distintas coincidimos en que la nación argentina debe tomar conciencia de su relación con el mundo y además de eso de saber que cada acto
que apunte a la liberación y a la soberanía está ligado a los intereses que desde los cipayos que vos bien dijiste. No, yo no lo dije, lo dijo este señor. Yo lo aprendí de ese señor que está ahí atrás. Es bueno que lo dijo. Pero vos lo repetiste, pues si lo dice él ahora. Que a partir de los cipayos que están hoy manejando los piolines todavía, estamos volviendo a entregar el país como si no hubiera pasado nada en nuestra historia.